voy a hacer. Gracias, pastor. Ay, perdón, qué bueno que yo pensé que ya estaba grabando. Ay. Bueno, vamos a hablar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre, te damos la honra y la gloria. Gracias, mi Cristo, porque resolviste pronto, nos ayudaste a resolver pronto el que alguien diera la clase, que Mari diera la clase en la hermenéutica. Señor, te doy gracias por este día. Acá está precioso. Gracias por esta lluvia bendecida. Lluviesnita, así tranquila, bien bonita, que nos ha bendecido, Señor, y bendice también nuestra tierra, nuestras plantas. Padre Celestial, en esta hora también te damos gracias por esta clase. Que tú la bendigas, Señor, y ya estamos por terminar este módulo para empezar con el otro. Y así, Señor, pues, empezar el nuevo ciclo. Te pido bendigas a cada uno de los estudiantes ahí en sus casitas, con sus familias, y pues que sea una tarde muy bendecida con tu palabra, Señor. Gracias, mi Cristo Jesús, porque sigues preparando a tus siervos, sigues, Señor, ataviando tu iglesia para ese gran día, el día de las bodas del Cordero. En tus manos nos ponemos, amado Jesús. Gracias, Cristo Rey. Amén. Bueno, pues amén y amén. Vamos a iniciar. Nos quedamos el viernes pasado. Bueno, nos habíamos quedado nos faltaba una hoja. Espero que la hayan leído ahí en Sofonías. Tuvimos casi lo leímos casi todo, nomás nos faltó una sola hojita y es la parte donde dice que la primera división de la profecía. ¿Sí saben qué página, verdad? Yo en el libro estoy en la 215, las 215, la 215. Y él no sé, en el PDF, si alguien lo tiene a la mano, nos puede compartir la hoja del PDF. Cuando termine, me la pueden dar también para yo anunciarlo para la siguiente clase. Bueno, no, porque ahora ya vamos a terminar con el favor de Dios. Ok, entonces aquí en la última parte de Sofonías, dice que la primera visión de la profecía de Sofonías trata del juicio venidero sobre el reino del sur de Judá. Y de hecho, Sofonías es un contemporáneo de Jeremías. Ahorita vamos a estar viendo Jeremías ahorita el que sigue es Jeremías. También la profecía de Jeremías ya para el capítulo, lo profetizó por que prácticamente por todo el libro, pero no es hasta el capítulo 52 que ya se hace en realidad esta, esta profecía se cumple, permítanme. Sí, hermana, ya Mari va a abrir la clase porque Patti no está disponible. Mari, mi hermana, ella les va a dar hermenéutica. Denle tantita chance. Déjame ya entra Mari. Ok. Entonces, bueno, dice que la segunda sección del mensaje de Sofonías se centra en el juicio venidero sobre ciertas naciones extranjeras. Ahí habla de la Filistea, habla de Moab, Amón, Etiopía y Asiria. Dice, son blancos del profeta debido al tratamiento que le dieron al pueblo de Dios. Dice, sin embargo, hasta algunos de estos extranjeros se volverían a Dios. Y luego, ah, un momentito. Aquí, ya, y todo esto. Voy a hacer para acá, que no oigan tanto ustedes, pero te voy a mantenerme al margen de la otra clase. Ok, bueno, sí, sí, sí. Ok, entonces, perdón, ahora sí, en la tercera parte de esta profecía dice que es una vez más un anuncio al juicio venidero. Jerusalén ha sido obstinada y rebelde y sus líderes son considerados como codiciosos, impíos, traicioneros y malvados. Y puesto que no ha respondido a los juicios de Dios sobre las demás naciones, aprendiendo de ellas, Judá también será castigada. De hecho, habíamos visto que eh, Sofonías predicó como
de todos modos Dios iba a juzgar la nación, que fue individualmente. ¿Se acuerdan que lo comentamos en la clase pasada? Entonces hubo gente que, o sea, Dios va a cuidar de los aquellos que sí responden, ¿verdad? Que se apartan del mal y se mantienen consagrados y todo. Pero que iba a venir juicio a Judá, llegó. Sí les llegó el juicio a Judá. Dios ya no se retuvo, ya no se detuvo de eso, porque recuerdan que estuvimos viendo las maldades de Manasés, que tremendo ese rey, el número uno de los top 10, como dicen acá de la FBI, de los 10 más buscados de la FBI, era Manasés. Manasés es uno de los principales culpables de que la nación se haya volteado, o como se haya, así por sí se voltearon y le dieron la espalda a Dios para hacerse idólatras de otros dioses y de hacer todo el mal. En la cuarta última sección de esta profecía mira hacia un tiempo futuro de salvación y bendición, ahí en el 3 del 9 al 20. Esta sección hallará su cumplimiento cuando el Mesías establezca su reino sobre la tierra. El temor y el fracaso serán sustituidos por el gozo y la victoria cuando el rey gobierne. Dios hará grandes cosas por su pueblo, como en el caso de los anteriores profetas. Sofonías hizo sonar una nota de esperanza en medio de su mensaje de disciplina. Resultó ser que resultó ser que sí, el cercano juicio profetizado por Sofonías vino muy pronto. El piadoso rey Josías murió en el año 609 a.C. y al cabo de solo 4 años los babilonios invadieron y tomaron Judá por no haber escuchado. Permítanme, lo pongo lejos. No te escuché tanto. La otra vez. Entonces, bueno, al cabo de solo 4 años los babilonios invadieron y tomaron Judá por no haber escuchado Judá las advertencias de Sofonías y de otros profetas. Iba ahora a experimentar la disciplina de Dios. Bueno, en eso está resumido, ¿verdad? En el libro de Sofonías. Sofonías solamente tiene como unos 3 o 4 capítulos o 3 capítulos, solo que no nos debe tomar tiempo leerlos. Yo estoy confiando en que ustedes ya leyeron y los que no leyeron hoy lo tienen que leer. Son 3 capítulos solamente. A salir de la... Ya les colgué porque se oye mucho. Y tengo confianza en mi hermana que va a dar bien esa clase. Ok, ahora nos pasamos al siguiente. Ahora sí vamos a Jeremías. Y Jeremías, a pesar de que tiene varios capítulos, son bastantitos capítulos, déjenme ver cuántos capítulos tiene. Así que de memoria no me lo voy a... Jeremías 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 50. Jeremías tiene 52 capítulos, ¿ok? Entonces, está resumido como en unas 4 páginas aquí. So, Jeremías, bueno, primeramente, Jeremías quiere decir designado por Dios o que Jehová exalta o o Dios levantará. Entonces, hablemos un poquito acerca de Jeremías. Dice que en estos datos importantes, el propósito es exhortar al pueblo acerca de, am, para que se aparte de sus pecados y vuelva al Señor. El autor de este libro, pues obvio que es Jeremías. Eh, Sus destinatarios, pues son al reino de Judá, ¿verdad? Al reino del sur, que es Judá, incluyendo Jerusalén, que viene a ser su capital. La fecha de la escritura, 627 al 556 antes de Cristo. En este marco histórico, pues también él ministró durante estos gobiernos de 5 reyes, y entre estos 5 reyes está Josías, el tranquilo Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y luego, bueno, la nación dice que se precipitaba hacia la destrucción y finalmente fue conquistada por Babilonia en el 556 antes de Cristo. Y también lo podemos verificar en Segunda de Reyes 21-25. Dice que el profeta Sofonías presidió a Jeremías. El profeta Habacuc fue también su contemporáneo. So, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Y bueno, de hecho también
Ezequiel y Daniel, aunque Ezequiel estaba en Babilonia, Jeremías estaba en Jerusalén y Daniel también estaba en Babilonia. Ay, perdone, es que aquí está fresco, les digo que llovió todo el día o está lloviendo. El versículo clave que tiene mi Biblia de estudio sería: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ese es el 2:19. Eh, Vamos a ver acá el libro. En el libro tiene un bosquejo de mm, cuatro, lo divide en cuatro secciones, tiene su introducción, en el primer capítulo es donde es llamado Jeremías, los que no han leído el libro. El segundo dice profecías contra Judá y Jerusalén, pues ahí es donde condena a Judá por sus pecados, ¿verdad? Los que han leído del capítulo 2 al 45. El tercero, profecías contra varias naciones gentiles, del 46 al 51, pues también juicio de profecías acerca de Dios contra las naciones. Y ahí donde dice suplemento, que es el capítulo 52, pues aquí es donde ya la caída de Jerusalén, quizás sea lo único que vamos a estar leyendo ahorita de verdad en la Biblia. Palabra clave, nuevo pacto, que también se encuentra ahí en el 52, para los que han leído Jeremías. Perdón, ¿eh? Y de estos puntos, tiene cuatro, cinco, seis puntos. Dice, estos son datos importantes acerca de Jeremías. Tenemos ahí la palabra clave que es el nuevo pacto. Y luego en el capítulo 31 la revelación del nuevo pacto. El versículo clave, pues vienen varios, viene en el capítulo 1 del 4 al 10, el capítulo 21 del 10, no, del 8 al 10, capítulo 31 del 31 al 34. De hecho, en Jeremías hay varios versículos que son muy populares, por decías 29:11 o 33:3. Hay varios así muy, muy, muy populares, muy lindos. Eh, en el punto 4, personajes clave, Jeremías y los reyes contemporáneos de Judá, esos cinco que mencionamos ahorita que serían estos cinco que mencioné ahorita y que ahora no los hay. Ah, pues están acá. Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Me gusta mucho ese nombre, Joaquín, como lo dice aquí, no como lo decimos en México, Joaquín. Joaquín, como si fuera una U, o quizás así les ponen con una U, pero como lo dice aquí en la Biblia, con una U, se me hace bien bonito. Ok, entonces en mi Biblia de estudio, también tiene el esquema con dice, en el esquema con la letra A o el inciso A, juicio de Dios contra Judá, y tiene 6 subtítulos. Ahí van a encontrar cuando ustedes lean todo el libro de Jeremías, el llamado Jeremías que está en el 1, condena de Judá por sus pecados, Jeremías profetiza destrucción, Jeremías acusa a los líderes de Judá, promesa de restauración y llega el castigo predicho por Dios. Ahí se concluyen todos los 52 am, am, capítulos, versículos y capítulos. Y luego ya te da los megatemas: el pecado, el castigo, Dios es Señor de todo, corazones nuevos y el servicio fiel. Entonces, está cortito, el, está cortito o muy compresado todo el bosquejo o el resumen de Jeremías. Nunca, no encontré nada, mucho, mucho en particular leyendo las 4 paginitas o 3 paginitas en las que se compresó este resumen. Pero ahí en la segunda página dice, me pareció interesante, dice, en el tercer mensaje del capítulo 7, del 1 bueno, capítulo 7, verso 1 y 10:25, dice que condena a Judá por su hipocresía, por su idolatría, por abandonar la ley. En este mensaje el profeta advierte a Judá para que no confíe en el templo como una especie de amuleto de buena suerte que mantendría el juicio alejado. Si quiero que leamos ese, vamos a Jeremías 7:1. Y si alguien lo tiene a la mano, pues me puede ayudar a leerlo. Yo aquí lo tengo en la mano. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Déjenme ver si es algún versículo en particular, hasta el 11. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ay, qué tremendo. Es por eso que ahí dice el comentario en el libro que toman la casa de Dios o el templo de Dios como si fuera un amuleto. Saben bien que están haciendo mal, pero cargan todavía como el amuleto, ¿verdad? O sea, llegan al templo para decir, perdónanos, perdónanos, pero todavía no se arrepienten de hacer el mal, o sea, lo piden perdón, pero siguen haciendo el mal con estas idolatrías. Entonces, por eso fue lo que me llamó la atención aquí, que para ellos van a pensar o están pensando que van a mantener el juicio alejado y no es así. Entonces, ¿qué otro encontré? Aquí en la siguiente página dice, esta sección de los capítulos 21 al 39 también contiene mensajes positivos de descanso y liberación, especialmente del 30 y 33, y ahí en el 31, del 31 al 34, podemos leer esos. Vamos a ir hasta a- el capítulo 31. Ay, me pasé. 30, era 31. 31 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque hay aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Como aquí empieza ya todo más positivo, ¿verdad? Como con esperanza y todo. Y esto que en este capítulo todavía ellos no habían visto el juicio, o sea, todavía no venían los babilonios a, a levantarlos, ¿verdad? A venir por ellos. Entonces, ¿qué otro versículo aquí mismo encontramos? El 33, versículo 26. 33, 26. Me quedé leyendo otro versículo ahí. El 26 dice, ya ven estas Biblias que los traen así por todos lados. Dice, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su descendencia quien era Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Ahí está. Eso es lo que tiene nuestro Dios, que así trae juicio, pero Él siempre va a extender su misericordia. Él va a poner, es que es como un padre que disciplina. Si tú no disciplinas al hijo, va a ser peor. O sea, si tú no le dices al niño, no te cruces la calle, mijo, no te cruces la calle, pasan los carros, te pueden atropellar. Si nunca le dices nada, nomás te asomas y lo ves. Pero entonces el niño se pone alerta, a ver para acá, a ver para allá y luego se cruza. Pero a un niño que nunca se le disciplina o se pasa y ¡fum! Pasó un carro, no le pasó nada. Pero si no lo disciplinas a tiempo, entonces puede ser que tenga un día un accidente
y no sea muy bonito el accidente, ¿sabe? Como que no sea muy, que tenga pues consecuencias y puede haber consecuencias más feas que nada más tener un accidente. Entonces Dios siempre empezamos a hacer algo malo en una desobediencia y él hace por donde reprendernos, donde disciplinarnos, o como en el caso, ¿verdad? Aquí ya más literal, en el caso del pueblo, pues fíjese, y tarda años para cuando Dios cumple esto, o sea, Él empieza a soltar palabras, que se arrepientan, que escuchen su palabra, que oigan sus mandamientos, así, y ya después viene la profecía más, pues más pesada, ¿verdad? Que viene juicio. Y que si no se arrepienten, que esto y esto y esto va a pasar. Sí, pues a Jeremías le podía mucho porque él podía ver en las visiones o lo que él estaba profetizando que verdaderamente venía de parte de Dios. Y cuando tú tienes ese, pienso yo, ¿verdad? Que cuando tienes ese don profético, eh, que es como palpar el corazón de Dios, o sea, escuchas el corazón y está palpitando fuerte y puedes palpar eso que sí va a pasar lo que va a pasar. Entonces a él pudo ver ese futuro, ¿verdad? Por medio de las palabras y sabía que, pues se lamentaba, así, por eso le dicen el profeta llorón y se lamentaba. Entonces aquí para el último, en la parte final del, del, del libro, aquí en Jeremías, dice, en su mayoría los mensajes son de juicio venidero sobre estas naciones debido a su hostilidad hacia el pueblo de Dios. La sección final de la profecía en el 52 del 1 al 34 contiene parte del registro de Jeremías de los terribles acontecimientos del año 586 a.C., cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. Este capítulo, en combinación con Segunda de Reyes 25 y el libro de Lamentaciones, aporta un poderoso testimonio a la precisión de las predicciones de Jeremías del juicio de Dios. Si ustedes apuntan eso, Jeremías 52, todo el capítulo, Segunda de Reyes 25, todo el capítulo, y se dan a la tarea de leer Lamentaciones, pues ahí van a ver las predicciones y la precisión de ellas. Entonces, bueno, ahí nos da como una gráfica de tres ayos o tres cuadros, y vienen los reyes de Judá, profetas, y luego invasiones babilónicas. Vemos ahí el rey Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín y Sedequías. Y estos profetas, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Jeremías, otra vez, Daniel, Jeremías, Ezequiel y Jeremías Sefiel, y pues contemporáneos todos ellos. Y pues las invasiones, hubo la primera invasión en el 605, donde se llevan todos estos jóvenes, incluyendo a Daniel. En la en la segunda invasión es en el 597 y toman rehenes, incluyendo a Ezequiel. Y en la tercera se toman rehenes y Jerusalén es destruida. Ahora sí pasamos a Habacuc. En Habacuc dice introducción a Habacuc. Me lo leo también, lo tengo también en mi Biblia preparado por si tenemos llamado a leer algo de aquí. Ya me pasé, se me hace. Habacuc. Aquí está. Tienes que darle despacito porque son tan pequeñitos. Habacuc tiene 3 capítulos, muy poquitito. En este Habacuc, bueno, los datos no, o sea, en otra página atrás. No. Em, Habacuc es también contemporáneo de Jeremías, porque mire, Jeremías es del 627 y Habacuc es del 612. Ahí es donde comienza su ministerio. Josías muere en una batalla en el 609. Daniel es llevado cautivo a Babilonia en el 605. Ezequiel en el 597. O sea, ¿cuántos son? 8 años después de Daniel. Y luego el ministerio de Habacuc llega a su fin en el 589 y Judá cae, Jerusalén es destruida en el 586. Bueno, primero es llevado a Daniel y luego Ezequiel, quiero decir, porque acuérdense que la regla, ah, como no la regla, sí, la regla del tiempo cronológica, corre de allá para acá.
bueno, como nosotros la vemos, ¿verdad? Del pasado al presente y aquí pues de la izquierda a la derecha. Entonces aquí los datos importantes es acerca de Habacuc, mostrar que Dios tiene el control del mundo, aunque parezca que el mal está triunfando. Su autor Habacuc, destinatario, pues el pueblo de Judá, que sabemos que todavía pues es el reino del sur. Fecha entre el 612 y el 589. En el marco histórico, pues Babilonia se estaba convirtiendo en la potencia mundial dominante y Judá pronto experimentaría su fuerza destructiva. Su versículo clave, ahí en el 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y eso está bien bonito, ¿eh? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira, acuérdate de la misericordia. Ese versículo está bien bonito porque, pues de repente, ahora sí como dice Mateo 24, van a oír rumores de guerras y todo lo que está pasando ahorita, por decir aquí en Estados Unidos, yo siento que hay un caos así con todo esto de migración y pues muchas cosas que están pasando también. Nosotros personalmente sí hemos sentido la baja en la economía, pero pues todavía, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, que todavía va a haber vino, va a haber cebada, o sea, se sienten en las finanzas, pero nosotros no hemos sentido el hambre, ni ninguna gente de las que yo conozco, pero sí ves menos inversiones, ¿verdad? Como para comprar casas o comprar vehículos, ves menos de eso, la gente trae sus mismos carros de los últimos años. eh, y no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil como tú pensarías. La gente está cuidando un poquito más sus finanzas porque saben que viene un tiempo difícil. Bueno, la gente ahorita si escucha algún rumor de que viene una nieve, como ahora que se vino la nieve, los mercados, aquí la Walmart estaba vacía, no encontrabas nada. O sea, no encontrabas, nosotros no somos carnívoros, no somos tan carnívoros aquí en mi casa. No, como yo no crecí así, pues no cocino así como que sea muy carnívora de carne, no. Entonces, si ibas a la Walmart y mirabas todo ese largo, todo un pasillo, todo vacío de carne. Entonces, fíjate, y la gente se pone ya muy pánico, le da pánico y se empiezan a llevar todo, o sea, todo. Y lo aguardan y ya se pasó la nieve y tienen la casa llena de carne, yo creo, no sé qué. Pero bueno, entonces es lo que me gusta acerca de Habacuc en este versículo clave porque dice, oh Jehová, aviva tu obra. Y en este tiempo es donde debe estar avivada su obra por medio de nosotros. No hay otra manera de que la obra se avive si no es a través de sus hijos. Y nosotros, ustedes y yo estamos siendo preparados para eso, para que mantengamos ese fuego ardiente y mantengamos, la gente tiene que ver en nosotros esa paz, que en medio de los tiempos, dice, en medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira, acuérdate de la misericordia, recordándole a Dios a través de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y que continúa haciendo en nosotros, que en medio de estos tiempos nosotros podamos ser esa luz en medio de las tinieblas y podamos ser ese brillor y eso que el mundo anhela. O sea, la gente sabe que es verdadero lo que nosotros predicamos, la gente lo sabe, porque miren, nada más nos están observando y si hacemos algo mal, y eso que es cristiana, y eso que es cristiano, porque saben bien, el mundo sabe bien que cómo debe ser un cristiano. Entonces, que nosotros podamos vivir en medio de los tiempos dándoles un ejemplo maravilloso y que la gente también pueda venir a los pies de Cristo o buscar un tiempo de paz. Si nos buscan para una oración, para un consuelo, para un consejo, que estemos disponibles, determinados y también preparados. Entonces, el esquema de Habacuc, bueno, las quejas de Habacuc, de ahí del capítulo 1 y capítulo 2, dice que cuando Habacuc estaba angustiado, le llevó sus preocupaciones directamente a Dios. Después de recibir las respuestas de Dios, respondió con una oración de fe. Y el ejemplo de Habacuc nos debe alentar en nuestro camino de la duda a la fe. No tenemos por qué temer o hacerle preguntas a Dios. El problema no es Dios.
y sus hechos, sino en nuestra comprensión limitada de Dios. Ahí es donde debe de crecer nuestra fe, que a Dios no se le limita nada, no se le limitó su ¿cómo quiero decir? Su imaginación tan vívida de nuestro Dios para crear el universo. Creo que ya les digo que a mí me gusta mucho ver los documentales acerca del universo y los planetas, el cosmos y las estrellas, todo eso. Y ay no, así, le creo tanto a Dios y le agarro tanta fe, agarro mucha fe cuando veo eso porque ellos mismos se hacen preguntas, ¿verdad? Pues los que estudian todas estas cosas, los, ah, todas estas cosas celestes, todo este cosmos. Quiero decir astrónomos, a lo mejor tengo la palabra incorrecta. Pues sí, porque no son astrólogos o son astrónomos. A los astrónomos, pues, y ellos quieren encontrar las respuestas a cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica, pero para Dios sí, porque Él es el que hace, Él las hace como Él quiere hacerlas, Él las mueve como Él las quiere mover, y Él les da el vuelo que Él les quiere dar, como les decía el otro día, o sea, te encuentras con esas fotos y esos videos que están en los documentales, te quedas sorprendido, pero también te da risa como probablemente le da risa a Dios. Y como dice la Biblia, que de repente como que Dios se ríe del mundo porque saben bien que no lo van a entender, no van a poder descifrar eh, por qué Dios hace las cosas así o cómo las hizo. Bueno, entonces uno de los megatemas dice que allí la angustia y la duda, y también la soberanía de Dios y la esperanza. Como es son 3 capítulos solamente, está pequeñito, pero por ejemplo ahí hablando de la soberanía de Dios, Habacuc le preguntó a Dios por qué iba a utilizar a los perversos babilonios para castigar a su pueblo. Y Dios dijo que también castigaría a los babilonios después de que cumpliera su voluntad. Y sí lo hizo también. Entonces, es que Dios va a usar todo lo que tiene a su alrededor. A mí me gusta mucho el juego de ajedrez. Entonces, eh, vamos a usar todo lo que tengamos a la mano para proteger a los reyes, ¿verdad? La reina y el rey. Y es lo que Dios hace. En veces Dios nos tiene que hacer ir y pasar por donde estaban los peones, por donde están los soldados más bajitos y todo, o darle toda la vuelta a todo el cuadro del ajedrez solamente para protegernos. Y en veces vas a ver el cuadro de ajedrez y dices tú, casi, casi que vas a dar el jaque mate, pero como que Dios nos quiere enseñar, miren, esta noche voy a tener él tiene que ver con esto, ¿eh? Esta noche voy a estar enseñando acerca de los madianitas. Entonces, tiene algo que ver con eso, que cómo Dios usa estas tribus o estas naciones, ¿saben que los madianitas eran parte o sea, del linaje de Abraham? Los madianitas Madián era hijo de Cetura, la segunda esposa una concubina de Abraham. Ellos, de alguna manera, son linaje, aunque no son los no son Isaac, ¿verdad? Isaac es Isaac. Isaac es el regalo de Dios. Pero todo lo que ellos hacen a través del tiempo que la Biblia habla de ellos, no hacen otra cosa más que formar al pueblo de Israel. Entonces, les va a encantar esta noche si se ponen ahí a verlo o lo ven después, les va a encantar porque Dios usa lo demás, no nomás las circunstancias, sino que en vez de las personas más malvadas, Dios las va a usar a nuestro favor. Y eso es lo que pasó aquí con Babilonia. Dios la usa. Sí, son torturados y son llevados y son castrados, como a Daniel, ¿verdad? Que podemos ver que le quitan su idioma, o sea, bueno, dice que le enseñan, luego le quitan cuando llega ya que empiece a hablar otro idioma, le quitan el nombre, le quieren quitar la comida, o sea, les dan otra comida a comer y muchas cosas, inclusive que adore a otro Dios, inclusive que no ore, o sea, eso, toda una tortura, ¿se fijan? Está tremendo cómo es probado Daniel y sus amigos y todo el pueblo, pero ellos permanecieron fiel, pero Dios usó todo esto, usó a Babilonia y todos sus sátrapas y toda esta gente malvada. ¿Sabe para qué? Pues para hacer del ministerio de Daniel un ministerio poderoso y más fuerte, porque él se resistió a todo lo que el diablo quería y Dios le dio mucho más poder espiritual, porque
él pudo vencer, en medio de todo esto, pudo vencer todo el tiempo. Es más, no nomás que venció así como tranquilo, no, hasta abría las ventanas para orar delante de la gente, o sea, del que pasara, no delante de la gente, sino no le importaba. Entonces, bueno, más tiene Habacuc, ya vimos la palabra clave es la santidad de Dios. Y bueno, en resumen, pues ya se los acabo de explicar, aunque no leímos el libro, eso es. Nos da un pequeño mapita atrás y ese mapa dice las deportaciones de Judá y ahí comienza el exilio, ¿verdad? Son tres, se me hace que son dos o tres viajes, se me hace que eran tres viajes que vimos, no, dos viajes y en el último es cuando ya destruyen Jerusalén, que la queman y todo esto. Entonces, o la destruyen. La primera deportación es en el 605 y la segunda en el 597, que ya se lleva también a Ezequiel y a otros cautivos. Libros proféticos, Daniel y Ezequiel. Tenemos otro cuadro, el mensaje a los exiliados y gentiles de Babilonia o en Babilonia y el remanente, o sea, hablando de profeta Ezequiel, el remanente en Judá y Babilonia. Y sus gobernantes eran Nabucodonosor hasta Ciro segundo y en el otro, cuando estaba Ezequiel, Nabucodonosor solamente. Luego ya pasamos al libro de Daniel. Vamos a ver, voy más para atrásito. Bueno, aquí está Daniel. No, bueno, me basaré también en esto. Dice introducción de Daniel, su paternidad y fecha de Daniel está en el 605 al 536. Dice que los críticos liberales han disputado la paternidad y la fecha de redacción del libro de Daniel, pretendiendo que fue escrito por un autor anónimo alrededor del año, fíjese, 167 antes de Cristo. No puede ser posible. O sea, lo que dice aquí, lo que van ustedes a leer es que se cumplen todas las profecías y ya después las escribe Daniel como si fueran para un futuro. Y no es así. Eso es una mentira del diablo. Dice, han mantenido tenazmente esta posición debido a un prejuicio básico contra los milagros y la profecía y a su pretensión de que este libro presenta problemas lingüísticos e históricos abrumadores, pero sus argumentos han sido totalmente contestados por los académicos conservadores. Los hallazgos arqueológicos, especialmente los de los rollos del Mar Muerto, pues esos serían como un backup si quisiera uno el backup, pero con el puro libro de Daniel no necesitas un respaldo, no, absolutamente no, porque en primera que los que están en esos libros del Mar Muerto, esos rollos, ¿verdad? No son parte del canon, entonces pueden o no ser verdad, aunque tienen mucha información que de acuerdo a la historia, ¿verdad? Porque pues, de alguna manera otros escribieron la historia, hay otros libros como el de Josefo y otros escritores, otros filósofos que en sus filosofías también decían en qué año, quién estaba gobernando y cosas así. Entonces hay cosas en las que puedes confiar de decir que esa parte puede ser confiable, pero no podemos nosotros basarnos en otros libros secundarios que no sean, o sea, ya para hacerlo doctrina o para enseñarlo, no podemos, porque pues nuestra base es la Biblia, la escritura. Entonces dice aquí, dice que los hallazgos arqueológicos, especialmente los de rollos del Mar Muerto, dan apoyo a los académicos, bueno, de perdida nomás de que dan apoyo, ¿eh? A los académicos conservadores y señalan una fecha muy anterior al 167, obviamente. Dice, y las objeciones suscitadas por los críticos liberales han sido cuidadosamente analizados. El mismo libro presenta a Daniel como el autor. Es el importantísimo testimonio del Señor Jesucristo, que es este libro, fue escrito por el profeta Daniel, y Jesús lo mencionó ahí en Mateo 24:15. La historicidad de Daniel se encuentra en su contemporáneo Ezequiel, que se refiere a él varias veces. Ahí en Ezequiel 14, Ezequiel 20 y 28. Este libro afirma provenir de la era de Babilonia y de Medo-Persia. O bien estas declaraciones son verdaderas o todo el libro es fraudulento. El propósito de Daniel, por cuanto Daniel vivió y ejerció su ministerio,
Pensé que me hablaban. En la ciudad de Babilonia se debe suponer que su audiencia principal eran los judíos del cautiverio, pero el contenido del libro indica que todo Israel necesitaba conocer y comprender su profecía. Este libro habría alentado a Israel al revelar que Dios no había terminado sus tratos con ellos como nación. Dios tenía un orden de acontecimientos para el futuro e Israel tenía un puesto significativo en este programa. En este bosquejo de Daniel encontramos tres divisiones: la historia personal del profeta y en el capítulo 1 y del 2 al 7 encontramos la historia profética de los gentiles. En el tercer punto o división, la historia profética de Israel del capítulo 8 al 12. No sé si tenga más divisiones porque déjame ver, no es todo, nada más de estas tres. Dice palabra clave, los tiempos de los gentiles. Capítulo clave, bosquejo de los tiempos de los gentiles. Versículo clave está en el 1:8, 2:36 al 45 y capítulo 9 del 24 al 27. En punto 4, personaje clave: Daniel, Nabucodonosor, Belsasar y Darío. El significado de Daniel, titulado por el autor profeta, que es asimismo la figura central en la faceta histórica del libro, geografía de Daniel, Judá y Babilonia. Y luego aquí tiene unas consideraciones especiales. Dice, Nabucodonosor y los ejércitos de Babilonia llegaron a Jerusalén por primera vez en el 605 antes de Cristo. Daniel, que tenía unos 15 años entonces, fue llevado con un grupo selecto de cautivos a Babilonia. Vivió ahí Mi de su vida, quizás hasta el audífono. 30 antes de Cristo. Un momentito, déjame. No, no me deja, no me deja ponerlo en. Oh, ahí está. No me deja ponerlo en mute. Ok. Entonces, bueno, consideraciones especiales acerca de Daniel. Le damos la vueltita. Resumen de Daniel. Está muy largo para resumirlo, pero se los voy a dar con la Biblia. El resumen, bueno, en el esquema, aquí hay dos divisiones, dice la vida de Daniel y las visiones de Daniel. En sus megatemas tenemos Dios tiene el control, ah, Dios sabe todo y tiene el control de lo que sucede en este mundo. Él se opone y quita a los líderes rebeldes que lo desafían. Vencerá al mal por completo sin excepción y rescatará a sus seguidores fieles. Damos la vuelta. El otro megatema es el propósito en la vida. Dice que Daniel y sus tres amigos son ejemplos de dedicación y compromiso. Habían decidido servir a Dios sin importarles las consecuencias. No cedieron ante las presiones de la sociedad pagana porque tenían un propósito claro en la vida. La perseverancia, dice que Daniel ministró durante 70 años en una tierra extraña y hostil a Dios, pero nunca traicionó su fe en él. Fue totalmente recto, persistió en la oración y no buscó el poder para su propia gloria. Y el otro megatema es la fidelidad de Dios. Dice que fue evidente en la vida de Daniel, le dio un puesto elevado, no permitió que fuera devorado por leones y lo salvó de enemigos que lo odiaban. Dios protege a su pueblo y tiene paciencia con ellos. También en este libro vamos a encontrar este, pues para la palabra profética cuando le hace saber acerca de la estatua, ¿verdad? Lo que significaba la estatua. También le habla, o sea, aquí se desarrolla mucho el lado profético o el ministerio profético de Daniel, pero también el lado de ciencia y sabiduría, el lado de interpretar también los sueños y qué más, pues como cuando leyó las letras o las palabras en la pared, también es un don de ciencia. ¿Qué más? Ya ves, Daniel, intérprete de sueños ahí en el 2:24. Daniel, sus fortalezas y logros, aunque era joven cuando fue desterrado, permaneció firme en su fe, sirvió como consejero de dos reyes babilónicos y dos reyes medopersas, fue un hombre de oración y funcionario con el don de profecía, sobrevivió el foso de los leones,
las lecciones de su vida, cuando alguien se mantiene firme en sus convicciones, a menudo se gana el respeto de los demás. No espere hasta que esté en una situación difícil para orar a Dios. Dios puede utilizar a una persona donde quiera que se encuentre. En los datos generales, pues el lugar Judá, la real de Babilonia y de Persia. Su ocupación era cautivo israelita que llegó a ser consejero de reyes contemporáneos: Sadrach, Mesach, Abednego, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Su versículo clave: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Ay, perdón. ¿Qué más? Daniel 4, un poquitito acerca de este Nabucodonosor. Dice, sus fortalezas y logros: fue el más grande de los reyes babilónicos. Es conocido como constructor de ciudades. Es descrito en la Biblia como uno de los gobernantes extranjeros que Dios utilizó para cumplir sus propósitos. Debilidades y errores: se creía un dios y fue persuadido para que construyera una estatua de oro de su propia imagen para que todos rindieran culto. Se llenó de soberbia, por lo que Dios lo castigó con locura. Se olvidó de las demostraciones del poder de Dios que había presenciado. Lecciones de su vida: la historia describe los hechos de los siervos de Dios y de aquellos que, aún sin saberlo, eran sus herramientas. La grandeza de un líder se ve afectada por la calidad de sus consejeros. La soberbia es autodestructiva. Datos generales: su lugar Babilonia, ocupación rey, parientes Nabopolassar, que era su papá. Este se llama bien curioso, Evil Merodach, pero en inglés sería Ivo Merodach. Ivo pues es diablo. Dice, y ese era hijo. Belsasar era nieto. Contemporáneos: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joacim, Joaquín. Su versículo clave: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. También dice que la historia de Nabucodonosor se relata en Segunda de Reyes 24 y 25 y Segunda de Crónicas 36, Jeremías 21 al 52 y Daniel 1 al 4. Escritura en la pared, Daniel en el foso de los leones, las visiones de Daniel, ahí en el capítulo 7, explicación de la visión acerca de los cuatro reyes. Capítulo 8, en el capítulo 9, oración de Daniel por su pueblo. Y ahí en el capítulo 9, profecías de las 70 semanas. Y en el 10, visión de Daniel junto al río. Dice, en el versículo 2 del capítulo 10 de Daniel, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel y de Kel y Alcan, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido. Y así está descrito Jesucristo no sé qué es el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahora a ver, Apocalipsis 1 del 14 al 15, aquí te da la referencia. Am, bueno, ahí está la visión de Daniel, vean el río. En el capítulo 11 habla de los reyes del norte y del sur. Bueno, son solamente 12 capítulos. En el 12 habla el tiempo del fin. Y bueno, pues ahí habla de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos, tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, está ahí. Pues bueno, eso fue el resumen de Daniel.
Está cortitito, aquí solamente es una página y media. Yo les di un poquitito del perfil de Nabucodonosor y de Daniel. Y nos da también una gráfica, el calendario profético y los tiempos de los gentiles de Daniel. Está interesante, quizás esta la deben de tomar copia o dibujarla en su cuaderno que tiene notas para el libro del Antiguo Testamento o de Daniel, que eventualmente vamos a ver el libro de Daniel, no en esta, no está en los módulos de odres nuevos de la escuela, pero sí en los de las especialidades. De hecho está Daniel y Apocalipsis porque como compresamos más las clases, no entró en esta, o sea, yo le di prioridad. Igual pueden escoger, ya si se ponen todos de acuerdo. El último libro que vamos a ver en esto, bueno, ustedes ya no, ustedes ya van a entrar, los que entraron bueno, ahorita ya ni están entrando, los de Argentina van a entrar en marzo, en este mismo Zoom, pero va a ser los viernes. Van a entrar otra vez el nuevo ciclo de todo un año. Empezamos con teología bíblica sistemática. Entonces a ellos les va a tocar uno o el otro ver historia de la iglesia, o también se los puedo catapixiar, como dijo el muchacho de la televisión, por por Apocalipsis o por Daniel. Y pues esos temas están muy interesantes, también muy escatológicos, y entre más ustedes vean ellos, les va a ser más fácil y van a tener más fluidez para explicarlos ustedes mismos. Este es Gustavo, déjeme le contesto. Hola, hola, en clase. ¿Quieres saber si sí? Sí, sí, porque hoy sí me preparé con los Marianitas. Ok, entonces entramos ahora y ahí está la gráfica. La iglesia actual, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, eternidad. Habla de la era del Antiguo Testamento. Ok, sencillo. Entramos ahora al libro de Ezequiel. Ezequiel. Ahora me voy para el libro de Ezequiel. Y Ezequiel es uno de los libros que también la gente como que le tiene un poquito, no miedo, sino que como no le entienden por las visiones que tiene él. Pero el libro de Ezequiel es un libro muy rico en profecía y todo lo que tienen que hacer es leerlo hasta el final, leerlo y relacionarse con lo que habla Ezequiel. Pero tengo que entrar desde acá. Aunque vamos a leer un poquito acerca de Ezequiel. Ya sabemos que es contemporáneo de todos los que hemos estado hablando, de Jeremías, de Daniel. eh, También vamos a ver los datos. Bueno, el propósito de Ezequiel es anunciar el juicio de Dios sobre Israel y otras naciones y profetizar la salvación futura del pueblo de Israel. Su autor, pues, es Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote de la familia de Sadoc. Sus destinatarios, pues, los judíos cautivos en Babilonia. Y luego dice fecha de escritura alrededor del 571, permíteme, perdón. Y luego que la cámara se pone más cerquitas. Ok, sabe. Dice que la fecha de escritura, el 571 o alrededor del 571 antes de Cristo. También dice que marco histórico, Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías. Mientras Jeremías ministraba a los judíos que quedaron en Judá, pues Ezequiel ministraba a los que habían sido desterrados a Babilonia. Y después de la derrota del rey Joaquín, él fue desterrado de allí en el 597. Su versículo clave va a estar en el 36, 24 al 26. Son de hecho dos versículos. Se los voy a leer. Dice, y yo tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y todos vosotros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Su personaje clave, pues Ezequiel, los líderes de Israel, la esposa de Ezequiel y Nabucodonosor el príncipe. Lugares claves, Jerusalén, Babilonia y Egipto. En los esquemas, vean o los mensajes principales que tiene el libro de Ezequiel, del capítulo 1 tenemos y hasta
24, el llamado de Ezequiel, visiones de pecado y juicio, el castigo es seguro. Ese es el inciso A. En el inciso B tenemos un mensaje en el capítulo 21 al 22. Son mensajes contra las naciones. Y en el inciso C tenemos mensajes de esperanza que serían del capítulo 33 al 48. Entonces el libro de Ezequiel tiene 48 versículos, también capítulos. Los megatemas son, en primer lugar, pues la santidad de Dios. Primero está el llamado de Ezequiel ahí en el 1. Vemos la santidad de Dios, vamos a estar viendo el pecado, la restauración, los líderes, como aquí, hablando de los líderes, Ezequiel condenó a los pastores, o sea, a los sacerdotes y a los líderes infieles que habían descarriado al pueblo. Dice que en contraste, él sirvió como pastor bondadoso y atalaya fiel, advirtiendo a su pueblo acerca de su pecado. El día vendrá cuando el perfecto pastor de Dios, el Mesías, guiará a su pueblo. En lo que respecta al tema de la adoración, dice que un ángel le dio a Ezequiel una visión muy detallada del templo. La presencia santa de Dios había abandonado a Israel y salido del templo debido al pecado. La futura construcción de un templo ilustra el regreso de la gloria y la presencia de Dios. Él purificará a su pueblo y restaurará la adoración. En el mensaje de la restauración, pues Ezequiel consoló al pueblo cuando les dijo que Dios restauraría a quienes se apartaran del pecado. Dios sería su rey y pastor. Le daría a su pueblo un corazón nuevo para que lo adoraran y establecería un gobierno nuevo y un templo nuevo. Vamos a ver capítulo por capítulo. Eh, mm, ¿qué más? El llamamiento es aquí, está en el capítulo 2. Dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tu hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te digo. Y así, sí, ok, ok. Entonces dice que el atalaya de Israel, el profeta mudo, te va a dar diferentes, y fíjense que de cada como, no sé, como si les ha tocado escuchar ahí en el podcast, de repente me agarro con un libro y voy dando en cada noche una prédica, por decir, del profeta mudo, la atalaya de Israel, y voy formando un pequeño estudio acerca de eso, ¿verdad? Ezequiel, sus fortalezas y logros, era un sacerdote por oficio y profeta por el llamado de Dios. Recibió visiones vívidas y dio mensajes poderosos. Sirvió como mensajero de Dios durante el cautiverio de Judá en Babilonia. Fue transformado en un hombre valiente y fuerte a fin de alcanzar a un pueblo duro y terco. Las lecciones de su vida ni los múltiples fracasos del pueblo de Dios impedirán que su plan para el mundo se lleve a cabo. Perdón. Dice, el destino eterno de cada persona depende de su respuesta individual hacia Dios. Incluso en situaciones que parecen no tener esperanza, Dios tiene personas por medio de quienes trabajar. Su lugar, pues Babilonia. Datos generales, profeta para los cautivos en Babilonia. Ok. Pues el fin viene, profecía contra los montes de Israel, visión a las abominaciones de Israel, visión a la muerte de los culpables, la gloria de Dios abandona el templo,
reprensión de los príncipes malvados, el castigo es seguro, salida de Ezequiel en señal de la cautividad, condenación de los falsos profetas, juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Mm, aquí, ahorita lo voy a pasar, tiene una visión y en esta visión Ezequiel, por eso mucha gente no muchos leen porque Ezequiel tuvo unas visiones muy extrañas y unas de ellas eran esos círculos, eran como tipo rings, como anillos, y dice que los anillos tenían ojos. Entonces, pues bueno, encontramos mucha información, ¿verdad? Esto más bien es de oración y revelación de parte de Dios en cómo lo puede traducir o cómo, pero como ves mucho, escuchas mucho, pues no, o sea, yo soy de las que digo, yo voy a esperar a que Dios me revele, porque no, aunque yo miro que lo interpretan así, lo interpretan así, lo interpretan así, pues no me quedo conforme, eso, voy a esperar, a esperar a que haya paz en mí o que Dios me dé luz verde. Ah, sí, ahora sí, porque no se dan a entender bien, o sea, nomás te dan como una teoría de cómo puede ser interpretado eso. Entonces, esa visión, pues yo no les puedo decir, ah, ya le entiendo, pues no. Sí les puedo decir cómo lo he encontrado, cómo lo ha predicado algún pastor, algún teólogo así, pero no, como son diferentes maneras de interpretación, entonces no lo puedo exponer de una manera que yo me sienta confidente, pues, y no se me hace justo estarles enseñando algo que en lo que yo misma no, o sea, no, y yo creo que nadie, yo creo que nadie, porque esa visión la tuvo él. Bueno, lo más cerquitas, les voy a decir, lo más cerquitas acerca de esa visión es de estos, por eso me encantan esos documentales de acerca del cosmos, ¿verdad? De los cielos, de los planetas, y como aquí cerquitas hay un domo, es un observatorio, el McDonald's Observatory. Entonces está gigantesco y está chiquitito tú ahí, ¿verdad? Pero es un telescopio gigantesco y una o dos veces al año puedes entrar. De repente ellos tienen eventos y puedes entrar a ver un cierto cometa, una estrella o algo. Y te lo anuncian, ¿verdad? Lo anuncian. O tú checas el calendario del McDonald's Observatory y puedes, ¿cómo se dice? Poner en el calendario de que vas a visitar en ese día, porque tienes que hacer reservaciones. Entonces, am, Y pues todo yo me... fue creado por el Señor. Sí, y fíjese, pero fíjese que ahí es de lo que les digo de los documentales que he visto y cuando he ido yo a este observatorio, pues para ver estrellas y todo eso es algo de la astronomía, ¿verdad? Pero así como ese, pues hay en diferentes en todo Estados Unidos, o sea, iguales que ese. Y pues también como ese documental que vi que le digo, a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, donde se va el satélite que toma fotos de a lo lejos y que pues les toma años para ver esto, ¿verdad? Y de verdad ponerle atención a cada foto que toma el satélite que dura años y va, o ya las manda ahora como se gusta, así como, pues la tecnología, pues, pero, pues por decir, dicen, bueno, estas fotos nos llegaron en tal año, vamos a decir hace 25 años, así era el que estaba viendo yo. Les llegaron hace 25 años y apenas se están dando cuenta que en tal constelación, en tal galaxia, ¿sabe lo que vieron? Lo que vio Ezequiel. Y ellos no sé, o sea, vieron esos círculos, círculos que tenían otros círculos por dentro, como si fueran anillos, pero gigantescos, pero están muy lejos para ver exactamente, pero sí podían ver esas palpitaciones o como si fuera un foco que estás fundiendo y apagando, fundiendo y apagando. Entonces, pues yo me acordaba de la visión de Ezequiel. Y claro, el astrónomo no puede darle, no, o sea, no entiende, no entiende. Y yo tampoco, lo veo en la Biblia y lo veo allá y yo solamente le digo a Dios, Señor, yo sé que esto está en la Biblia, pero, o sea, dame entendimiento, Ahora, dame. en el libro de Isaías creo que también hablan sobre ello, pero no me Sí, acuerdo en qué versículo, que sí, claro que hablan sobre que son como ojos.
y Sí, que círculos. bueno, ya ve que también Isaías ahí en el Creo que capítulo, dice que son ángeles. en el 6 dice que estos ángeles tenían Ojo, sets de, ojo. de unas alas aquí y otras acá y otras cerradas para Eran cubrirse. unos ojos. Y luego Eran unos ojos. está en el capítulo 6 de Isaías, ese es uno, pero el de Ezequiel eran círculos que daban Sí, vueltas claro, de varios por ojos. dentro de ellos y así. Les hubiera Sí, puesto una imagen de como lo tienen en, o sea, buscas en Google tremendo, si alguien se aventó a hacer ese dibujo o esa animación, tremendo, tremenda esa profecía, ¿verdad? Esa visión. esa Como visión, ¿no? la visión cuando el Señor lo lleva a los huesos secos también. Fue tremenda esa También, visión, de verdad. Pero esa sí, visión de los huesos secos es una visión que, bueno, no todos iguales, pues, porque depende cómo el Señor te lo revele, ¿verdad? Cuando tú estás orando, a mí me ha revelado, esa visión me la ha puesto a mí para revelar por sanidad. Un día me lo colocó en un tiempo de oración y me revelaba esa palabra. Y yo le decía, wow, Señor, pero ¿cómo yo voy a orar por sanidad? O sea, ¿sabe cómo es Dios, pastora? Y bueno, me tocó orar pues por sanidad y con esa palabra. Yo le decía, bueno, Señor, tú le vas a dar vida. Me imagino que debe ser que hay personas que tú le vas a poner tendones, huesos, vas a reforzar el tendón óseo, algo, eso sobre los huesos, pues. Y decía, sí. wow, qué tremendo es el Señor, cómo hace Él, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo dije, a lo mejor me van a preguntar, o además decirles de una vez que lo único que le puedo decir es lo que trae el comentario y, y eso es lo más que quizás es que mire, por decir en los años 80 no teníamos el conocimiento que tenemos ahora. En los 80 yo iba a la iglesia, era una jovencita era muy ah, evangelista, o sea, a mí me gustaba mucho predicar en las calles y tocar las puertas con los jóvenes de la iglesia, o igual también con ancianas o con ancianos, yo me iba con ellos, los levantaba en su casa y nos íbamos a evangelizar y así. Entonces, pero en aquellos años yo no sabía lo que sé ahora. Tampoco había la tecnología ni de dónde buscar, solamente tenías tu Biblia y se nos revelaba lo que se nos revelaba entonces. Y ahora eso, o sea, ahora muchas cosas están disponibles. El que no quiere, el que no sabe es porque no quiere, no busca, no. O sea, la Biblia la tenemos por donde quiera. Muchos de nosotros tenemos muchas Biblias de diferentes traducciones. Bueno, como por ejemplo aquí ahorita, esta ni nunca se las he enseñado. Tengo una que casi nunca uso, pero es un regalo. Esta se llama Biblia para la Guerra Espiritual. Entonces, se fija, como por decir, te da un versículo y luego te saca cuál es, que ese sería la guerra espiritual aquí. ¿No la Convierte. tienen PDF? No sé si la tengan en PDF, ahorita se las busco, pero se mira así bien linda. Trae hasta una Ay, espada. pastora, eso me Ay, encanta. Me encanta la sí, guerra espiritual. sí. Entonces, Ay, pero mire, como ahorita le digo, tiene uno Biblias de muchas, de estudio, o sea, escatológicas, o así, diferentes tipos de estudios. Y antes no, nada más la Reina Valera, no tenía ni siquiera comentarios, nada. Y ahora, o sea, como les digo, el que no quiere aprender es porque no quiere, o sea, no quiere porque ni modo que diga, aunque no sepan leer ahora las gentes, ya lo tenemos en audio la escritura. Tenemos predicaciones, ya ni siquiera, vamos a decir, si no quiero ir predicaciones, tenemos enseñanzas. Todo lo que yo traigo aquí al podcast, hermana y hermanos, o sea, es algo que ustedes pueden hacer también. Yo lo saco también pues me baso en la Biblia, por supuesto. Quiero un tema, digo, ay, quiero sacar algo. Y me ayudo mucho con los comentarios, saco mi diccionario y también veo videos porque ya ve que uno aprende de la manera. Sí, de la manera para visual, o sea, me gusta estar viendo el video y ya ve que ahora los videos, si tú le pones como yo ahora, el que estudié ahora fue, ¿quiénes fueron los madianitas? Porque decía yo, ¿quién me falta esto? Pues me faltan muchos, pero bueno, me voy hasta el principio, hasta ahí a Génesis,
Y, bueno, pues voy a ver quiénes son y pongo ahí en YouTube quiénes fueron los Marianitas y busco el mensaje más extenso. Pues claro, también lo busco en PDF por si lo hallo, no lo tenían. Pues nada, nomás me toca seguir todos los versículos. Y en el diccionario ese que tenemos que se llama concordancia, ¿verdad? Ese diccionario bien gruesotote te da todas las palabras. O sea, si tú le pones, si tú buscas ahí Marianitas, te va a dar, si hay 50 veces Marianitas, te va a dar todos los versículos que tengan la palabra Marianita. Entonces, así es como me preparo yo. Busco todos los más versículos que puedan aplicar al estudio que quiero ahí mismo en el diccionario o igual el mismo estudio que busco en YouTube, porque hay gente que ya se dedicó a eso, eso me ahorra mucho tiempo, yo nada más me lo aprendo, hago mis apuntes, mis notitas, tengo mi Biblia lista para buscar los versículos que sí den con lo que están enseñando y así es, y está bien suave porque me ahorra el tiempo, enseño bien y la gente se edifica, se fija. Y eso es lo que tenemos ahora. Y ya lo que Dios nos da, ¿verdad? Lo que el Señor nos va revelando, lo que Él, o sea, lo que Él nos va, dices tú, esto no lo había visto de esta manera, por ahí, porque estamos poniendo atención. Y antes no había esto. Entonces, pero hay cosas, a ese punto iba, hay cosas, a lo mejor yo sé lo que sé hasta ahorita y Dios me sigue enseñando porque yo le digo, no, no pares de enseñarme, o sea, uno va a seguir aprendiendo hasta el último día de su vida si uno quiere aprender. Y pues lo que uno pide es sabiduría, ¿verdad? Pides saber las cosas para enseñarles a otros y luego, pero no me encuentro en esa parte de esa visión de Ezequiel. Esta soy yo, ¿verdad? Yo todavía no he llegado a ese nivel de entenderle. Yo no sé si hay alguien aquí que diga, ¿sabe qué, pastora? Yo sí le entiendo, yo les puedo explicar. Yo voy a estar contenta de escuchar qué es lo que tienen que decir acerca de los ojos, de la visión, de esos, eran como unos anillos con ojos. Déjenme ver dónde está esa visión. Habla de las cámaras de los sacerdotes, el altar, la gloria de Jehová ya en el templo. Déjenme ver dónde lo voy a tener que buscar porque no tengo el versículo exacto, el capítulo exacto. Ezequiel y la visión de los círculos con ojos. Círculos con ojos. Ezequiel, me da Ezequiel 1. Vamos a ver. Ezequiel 1 del 1 al 15. Vamos a ver. Que dicen que son seres vivientes, pastora. Pues qué curioso, pues sí, porque tienen ojos, Querubines, pero tienen, querubines. tienen formas bien raras. Dice que son querubines y se Sí, mueven en cuatro sí. direcciones, representando la omnipresencia y providencia del poder divino de Dios. Y fíjese que yo he oído testimonios, no, no, no he oído, sino que tú sabes, como el YouTube, oí algún testimonio por ahí debe de estar, de que alguien vio esto también, es esto lo que vio Ezequiel, pero no sé si fueron influenciados por esto y se obsesionaron como yo, que nomás no le doy la interpretación. Ok, les dije en el 1 del 15 al 21. ¿Lo quiere leer, hermana? ¿Lo tiene a la mano? Ezequiel 1 del 15 al 21. Ezequiel 1 del 15 al 21. Ya lo leo, Vamos. pastora. Ya lo leo, ya lo leo. Del 1 al 15. No, del 15 al 21 en el capítulo 1. Del 15 al 21. Amén, amén, amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Dice así: mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y sus obras eran semejantes al color del crisólito, y las cuatro
tenían una misma semejanza. Su apariencia y sus obras eran como ruedas en medio de ruedas. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, santos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacían donde el espíritu les movía que anduviese, andaban. Hacían donde les movía el espíritu que anduviese. Las ruedas también se levantaban entre ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecían una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. ¿Hasta ahí? Sí, ahí les puse, les puse lo que Tremendo, hay. ¿no? Wow. Sí, ahí les puse en Odres Nuevos, en el WhatsApp de Odres Nuevos, les puse. Pero dice que era en espantoso. Dice aquí en una parte que leí aquí, que dijeron que dicen que espantoso. Imagínense esa palabra, pastora. Mire, Tremendo, ¿no? sí, mire, como aquí les pongo una, mire, es que sí está feo. Perdón, perdón, señor, y no quiero ofender a Dios, o sea, no, no, Dios no se va a ofender, pero lo que quiero decir es que se me hace muy imponente esa figura. Ahí se las puse yo en el WhatsApp. ¿Se fijan? ¿Sí lo miran todos? Entonces yo veo algo así, yo me voy a desmayar. Y la otra también. Sí, Dios mío, ¿verdad? Pero es que ¿viste cómo dice la palabra, pastora? Que eran espantosa. bueno, O eso sea, dice, esa palabra me visto ruido, pues. sí, Porque dice así en el 18 dice, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Santo Dios. sí, porque si fuera algo mecánico o material, ¿verdad? Material, entonces se miraría como una máquina y él hubiera dicho tenía unas ruedas que tenían otras ruedas Pero por aquí, dentro, ahora pero dice permiso, pero aquí ojos. dice que se movían, que donde le movía el espíritu, que Ajá. anduviese, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Pastora, espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Pastora Yunes, Tremendo. Sí, dígame. en Ezequiel capítulo 10 el 14 habla de un querubín que tiene cuatro caras. Sí, a ver, vamos a leer ese 4:14. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era un rostro de querubín, la segunda de un hombre, la tercera cara de un león y la cuarta cara de un águila. Bueno, con ese sí estamos más familiarizados porque a ese sí le podemos encontrar un poquito más de relación con el Evangelio. Esa Como, es, esta es la profecía de la iglesia cuadrangular, pastora, que ajá, a sí, Jaime Malfilso se le reveló a Jaime Malfilso, y por eso ah, es que se llama cuadrangular, todas las iglesias se llaman cuadrangular, porque esa fue la revelación de las cuatro caras sí. que dice Entonces hermana. es una representación como el Evangelio que Mateo representa por decir a una de las caras y Marcos otra, Juan otra y Lucas otra. Hay un poquito más de revelación en eso, o sea, es más comprensible y más fácil de ver, de oír, de escuchar y de leer. Pero la de los ojos, o sea, como les dijo, yo en todas estoy bien, pero aquí en el de Ezequiel, en esa del capítulo 1 que leímos ahorita, es donde yo no tengo ese nivel, no he llegado yo. Es más, aquí ni siquiera en los comentarios, el único comentario que hace es, dice, que describe dos ruedas en ángulo recto, una en dirección norte a sur y la otra en dirección oriente a occidente,
Y dice, capaces de moverse hacia cualquier parte, estas ruedas representan que Dios está presente en todos lados y que es capaz de ver todas las cosas. La autoridad de Dios no está restringida a Jerusalén. Él controla la vida y la historia en su totalidad, a pesar de los cautivos, que los cautivos habían experimentado grandes cambios. Dios todavía tenía el control. Pues lo que dice este comentario, pero como les digo, yo he buscado, porque tú cuando, o sea, cuando tienes esa inquietud de saber qué significa, pues le busco y le busco. Y tengo años de verdad buscando el significado y a lo mejor al rato, o sea, al rato Dios me lo revela a través de algún pastor, algún Amén. maestro. Y bueno, pues hasta ahorita no tengo nada que darles en ese aspecto, solamente que Dios sabe todas las cosas y Él sabe, porque eso sí tiene Dios. Mire, como yo les digo que me gusta mucho ver los documentales porque pues aprendes mucho, aparte que luego nos sirven para poner ejemplos cuando estamos dando clase, pero también he visto documentales de los animales que están en lo más profundo del mar, o sea, hagan de cuenta que este es el mar, hay una parte en el mar que no me voy a acordar, pero hay unos cañones en el mar, vamos a decir que este es todo el mar, lo profundo del mar, y una persona está como un puntito, como si este puntito es una persona. Entonces el mar, todo este es el mar, y si la persona anduviera en el fondo del mar sería un puntito de esta pluma. Entonces es muy profundo y no, o sea, es muy reciente que mandaron cámaras muy bien protegidas, con bastante fierro y todo para que pudieran llegar a una parte que duró solamente como 3 horas o algo así. Van en unas ruedas muy grandes y adentro está la cámara y pues muy, porque el peso del agua, o sea, te hace que explote. Si eres ser humano, imagínate. Pero lo curioso es de que dices tú, o sea, ellos lo que traen a la luz con estos videos, estos documentales, es que sí existe vida, pero te preguntas tú qué clase de vida, entonces esperas a ver el documental y pues hay animalitos ahí, o sea, hay animalitos nadando, pero también bien curiosos, nada que ver con un pescado, o sea, tienen ojos y tienen patas raras y bueno, una cosa, pero todo eso es creación de Dios, ¿sabe? Como todo, aunque estén muy en lo profundo del mar. Entonces, que no nos asombre a nosotros que estos querubines, ¿verdad? Se describen aquí. Pues sí, ahí la Biblia dice que estaban espantosos, pues Dios sabe que algo así nos va, nos va a asustar, no es algo para ver todos nosotros, lo miró él y gracias a Dios que lo vio en una visión, porque a lo mejor si lo hubiera visto real sí se desmayaba. O sea, nomás verlo aquí en el puro celular, como les digo, o sea, nos causa eso, está curioso. Pastora, mira este Man- comentario que dice aquí, pastora, dice que esta visión destaca la soberanía de Dios y su capacidad de estar presente y activo en cualquier lugar, actuando de manera coordinada y perfecta. Poderosamente. Sí, y yo creo por ver el contexto, todo el panorama de lo que está pasando el pueblo de Israel, Ezequiel fue de los últimos que se fue al exilio y yo pienso que fue como una derrota tan grande, es como cuando pasó lo de Hitler, ¿verdad? Que mató 6 millones de gentes. Este exilio, o sea, queda destruido todo Jerusalén y todos, la mayoría, o sea, todos van a dar, nomás unas que otras familias se quedaron ahí en Jerusalén, muy poquita gente, ya serían los más ancianos y todo. Y yo creo que era tanta la angustia, tanta la angustia que tenía el pueblo. Bueno, hay hasta salmos, ¿verdad? Que fueron escritos que están muy tristes, como el Salmo, no sé qué es el 137 cuando habla de los ríos de Babilonia, dice ahí canta, ahí, o sea, que los babilonios le preguntan, pues, ¿por qué no cantan? Ustedes se oían cantar bien bonito, pero dice, pues sí, es que teníamos gozo, pero ahorita no tenemos gozo y no querían cantar, y los babilonios querían oírlos cantar. Pero eso, como dices tú, como el comentario que dice, que Dios quiere hacerles saber que en medio de todo lo que ellos están pasando, pues Dios todavía tiene el control, que ellos todavía van a poder sobrevivir y aunque pasaron 70 años, la mayoría vuelven. Si se murió uno que otro o si se murieron algunos, todavía
Dios les da la oportunidad de volver y restaurar Jerusalén. De hecho, se adelanta Nehemías y Esdras, ¿se recuerdan? Y empezaron a restaurar ahí Jerusalén. So, bueno, con mucho respeto, ¿verdad? Esa profecía tenemos el respeto debido y es algo en lo que, si Dios nos permite verlo, ¿verdad? Que Dios nos dé la fortaleza de resistir ver eso, porque sí está muy curiosito, se los vuelve a enseñar, miren, muy imponente, pues, muy, muy imponente vaya, bueno, pues ahí está, ahí se los dejé también en el WhatsApp, muchos ojos. Apenas si aguantamos vernos unos a los otros con dos ojos, imagínense ver tantos ojos, bueno, pero eso es, Hermanos, me permite un pequeñito, una pequeña sí, adelante. eh, testimonio. Bueno, yo una vez estaba orando hace varios meses y, y el Señor me mostró una visión. Fue algo maravilloso. Un lugar, eh, me transporté a ese lugar, pero se me paró frente a mí un ángel, digo yo un ángel, no sé, no me dijo nada, nada, pero tenía la cabeza de un águila. Su Ajá, cabeza era de águila, color como el barro, su cuerpo fornido, color de como el barro, un cinto como bronce y un cinto que cruzaba su pecho como el bronce. Su cara era como un águila, pero no tenía ojos ni boca. Estaba parado frente a mí firme con una corona de plumas en su cabeza. Y atrás de ese lugar yo pude ver como un trigo crecido, amarillo, amarillo, y una arboleda al fondo, como cuando hay un río. Y el sol era tan amarillo, tan brillante, que no es como el sol que tenemos nosotros. Y yo me miré lo miré como en una pantalla de televisión. Yo me vi él me miró fijamente, pero no me dijo nada. Y yo me quedé solamente observándolo, lo analicé a él y no me dijo nada y luego plum, se desapareció. Entonces yo tenía siempre la intriga como este ángel de las cuatro caras, que hay uno de águila, y ajá, me quedé siempre con eso y digo yo, ¿qué me querrá decir el Señor? Porque no me habló, no me dijo nada, solamente se paró frente a mí así como un soldado y yo observé esa cara de águila, ese ángel con cara de águila, pero como color como el barro. Yo me quedé así viendo y hasta el día de hoy me he quedado así. Digo yo, ¿qué será? Este no, quería compartir, hermanos. muchas gracias. No, pues seguirle orando a Dios a ver qué era lo que el Señor le dio ahí con ese sueño. Quizás tiene algún No, significado. no era un sueño, hermana. Estaba orando Era una y visión. una visión, una visión. Fueron momentos, segundos, no sé, flum, desapareció y volvía, pero fue como que me transporté a un lugar precioso, un sol maravilloso. Ya veo. Mm, interesante. Vamos a orarle a Dios a ver qué es lo que Dios le quiere decir, porque nada más, o sea, la Biblia dice que este es un solo querubín con cuatro rostros, y usted dice que nada más miró uno y tenía el Uno, rostro de un águila. sí. Ok. El color Pero era allí el color era en la como esa Biblia, azul. en la Biblia Me pegó. especifica la cara de águila, ahí se habla de qué te trata. Ajá. Estoy buscando. Especifica algo, algo tiene un significado. Las cuatro caras tienen un significado. Sí, cada La de una. águila, la de hombre, todas tienen un significado. Lo que pasa es que yo lo tengo en unos apuntes, porque esa es la revelación del emblema de la iglesia donde yo estoy, la cuadrangular. Ah, qué bueno, hermana. Sí, yo Le voy siempre he a averiguar, estado con
Le voy a averiguar sobre eso, amada, y le estoy comunicando por el grupo, ¿yo? Amén, hermana, amén. Pero primero vamos a orar bastante. Amén, Sí, así es. sí, yo también tengo que investigarlo porque no me sale, o sea, no me sale una interpretación, nada más me dice del versículo y que tenía la cara de un buey, de un hombre, de un águila y de un león. Pero sí tenemos que, por ahí yo también tengo el estudio, o si no lo tengo, pues lo tengo que buscar. No lo tengo a la mano, así que lo pueda ver ahorita. Pero qué interesante, interesante cuando Dios nos da ese tipo de sueños. Hermanos, siempre podemos pedirle a Dios, revélame qué es, ahora enséñame qué significa esto. E insístale a Dios y él le puede responder y luego ya usted nos platica qué le dijo el Señor. Qué mal le... Amén. Siempre le he pedido al Señor que me revele qué es lo que me estaba mostrando ahí. Sí, Pero bueno, sí. Yo me preparo pues para investigar eso, qué significa cada uno. No lo tengo ahorita a la mano, no me lo sé de memoria. Solamente lo relaciono con los evangelios, ¿verdad? Como el buey se me hace que es el libro de Lucas donde el Señor se presenta como servidor, él siempre está sirviendo. No sé si es Lucas o Marcos. Dice, Es ahí. di- dice perdón, pastora, Ajá, que adelante. la cara de águila simboliza la sabiduría elevada, la visión divina que se ve más allá de lo evidente y la agilidad o la velocidad en la ejecución de sus propósitos, del propósito de Dios. Y Amén. sí, gloria a y Dios. Mateo se me hace que representa al león, el león de Judá, y también Mateo lo representa como rey, porque es donde presenta Jesucristo viene y presenta, por decir, en las bienaventuranzas, es como cuando un presidente en su por decir en enero, presenta todo el programa que él va a tener para su sexenio o los 4 años que dure. So Mateo viene a ser el león. Y luego uno de los dos, Lucas o Marcos, viene a ser el buey, que el buey viene a servir. Y el hombre, el hijo del hombre, es Marcos o Lucas, es ahí donde me confundo. Y el águila, pues yo creo que viene a ser el Evangelio de Juan. Pero no, como no se los puedo decir así firme, pues vale más investigarlo bien. Bueno, pues vamos a continuar, que todavía nos falta como 20 minutos. Queremos acabar ahora ya. Bueno, ya vimos Ezequiel, vamos a pasarnos a Ageo. Mm, ok, Ageo, página 30, no, capítulo 36. Voy a buscar Ageo. Y Ageo, pues dice aquí, vea que es el primer profeta post-exilio, o sea, cuando ya vienen del exilio, cuando ya salen de allá de Babilonia. Permítame. A ver, ¿qué me mandó? Dios Mari. Ok, ya veo. Ok. Vamos a buscar a Geo también para si ocupamos leer, pues podemos leer. Ok. Dice que Ageo, la paternidad y fecha de Ageo, bueno, dice que fue el primer profeta post-exílico, sí, o sea, después del exilio, en ejercer su ministerio en medio del remanente de Israel que había regresado. Es evidente que formaba parte del primer grupo que volvió de Babilonia a Judá y es identificado como profeta, ¿verdad? Y en Egeo 1:1 y Esdras 5:1 y 6:14. Él está estrechamente relacionado con el profeta Zacarías. Dice, no hay dudas acerca de la fecha de sus mensajes, puesto que los data meticulosamente y te da ahí los versículos. El año es 520, unos
perdón, 15 años después de que volviesen a Judá. Y Ageo tiene solamente 2 capítulos, bien cortito, solamente 2. Dice que fue levantado, Ageo fue levantado por Dios para llamar al pueblo de Dios de vuelta a las prioridades divinas. Ageo se dirigió a los líderes, al pueblo que habían vuelto de Babilonia para comenzar una nueva vida en Judá. El objetivo de su ministerio era recordar al pueblo su tarea primordial de reconstruir el templo y de advertirles acerca de las consecuencias concomitantes de la desobediencia. Y en este bosquejo básico tiene 3 puntos: advertencia del Señor a su pueblo, del capítulo 1, la reacción del pueblo ante la advertencia de Dios, es el capítulo 1, pero del 12 al 15, y en el tercer punto, la respuesta de Dios a su pueblo, en el capítulo 2, verso 1 al 23. Dice, datos importantes, la palabra clave, meditad bien sobre vuestros caminos, y en el segundo capítulo clave, la cuestión de las prioridades incorrectas, en el capítulo 1. Versículos tiene el capítulo 1, 2 al 8 y 12, y el capítulo 2, verso 4. Sus personajes, Ageo, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. En el 5, significado de Ageo, el nombre del amor, y su geografía de Ageo está en Judá. Dice, consideraciones especiales acerca de Ageo, que el pueblo de Israel había recibido la oportunidad de parte de Ciro, rey de Persia, de volver a su propia tierra y reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Esdras 1, del 1 al 4, y unas 50,000 personas respondieron a la invitación de Ciro y se volvieron a la patria. El proyecto de reconstrucción fue obstaculizado por los enemigos de Israel y pronto se detuvo completamente. Fue en este contexto que Ageo predicó al pueblo. Dice, varias fechas claves establecen el trasfondo del ministerio de Ageo y Zacarías. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Pues es donde dice el versículo ese, muy popular, que dice que ellos se pusieron mejor a hacer sus casas, los mandaron a hacer el templo, a reconstruir el templo, y ellos se pusieron dice, a hacer sus casas artesonadas, así como a ponerlas más lujosas. Dice, Ciro promulga un decreto permitiendo regresar al pueblo. Me está dando los años 538, 536. Al volver el pueblo se edificó el altar para el sacrificio y comenzó la tarea de reedificación del templo. En el 535, las amenazas de un conflicto legal hicieron que la gente dejara el trabajo en el templo. Solo se habían echado los cimientos, imagínense. O sea, desde el 38 al 20, o sea, si lo hicimos al revés, del 20 al 38, casi serían 18 años más bien. Dice, después de 15 años de inactividad en el templo, el profeta Ageo predicó un mensaje de reprensión. En el 16, que ya serían 28 más 6, 32. 4 años después del templo quedó reconstruido, ver la cronología después del exilio. Dice, resumen de Ageo, durante 15 años los exiliados que habían vuelto habían vivido en la tierra sin trabajar en el templo. Las amenazas de sus enemigos y las proclamas legales contra la edificación parecieron legitimar su inactividad, pero Dios contemplaba estas razones como meras excusas. El problema de ellos era que tenían las prioridades mal ordenadas. Las prioridades de Dios ya no eran las prioridades de su pueblo. En la primera división de la profecía de Ageo, el Señor llama la atención de los israelitas a lo que había estado sucediendo. Entonces, cuando el pueblo se reunió para adorar un día de agosto del 520, dice que el profeta Ageo se puso de pie y predicó su mensaje de reprensión. Dice, la primera prioridad de Dios era la reedificación del templo. Lo dije bien rápido, reedificación del templo. Y originalmente esa era la prioridad de los exiliados que habían regresado. Sin embargo, esa prioridad había sido reemplazada por vivir la buena vida, como se observa por su énfasis en la ostentación de casas artesonadas. Ahí en el 1:4 dice, y su celo y energía, los cuales dedicaron a sus casas,
cada uno de vosotros corre a su propia casa. Sus casas eran hermosas, mientras que la casa de Dios estaba en ruinas. Y déjenme les digo algo que me pasó a mí y yo le pido perdón a Dios. Es que aquí en Estados Unidos, eso es lo que pasa. Todo el mundo tiene sus casas bien lindas, bien bonitas. Yo también tengo la mía, muy bonita. Soy muy hacendosa y muy procuradora de mi casa. Yo prefiero comprarme algo bien bonito que traer un traje bonito. O sea, es que yo les tengo que confesar algo. Ustedes me van a ver bien guapita aquí en el podcast, pero quiero decirles que toda mi ropa, toda mi ropa es de Timo. No sé cómo se los van a comprobar, o sea, mi ropa me cuesta bien barata, súper barata, porque y no es que yo sea avara o coda ni nada, déjenme les digo, a mí me puede mucho gastarme, por decir, dice mi esposo, cómprese ropa fina para que le dure mucho, pero yo prefiero comprarme mucha ropa con $100 porque cada día yo quiero usar algo diferente ahí, aunque me cueste $5 la pieza, ¿sabe? Como $5 es a 50 pesos o no sé, pero a lo que voy es que aquí toda la gente en Estados Unidos, la mayor gente y yo, la minoría, si no tienen su casa linda es porque no procura nada más eso, pero aquí las cosas las puedes conseguir baratas, o sea, yo he tenido mi casa antes de que mi esposo y yo nos hubiera Dios bendecido de esta manera, o sea, fue el trabajo, la perseverancia y de creer en nuestros negocios, o sea, hemos creído y hemos perseverado y claro que todo se toma un sacrificio en un principio, ¿verdad? O sea, en un principio, o sea, pasas calamidades, pero al fin lo logras, todo cuesta y se viene el éxito, pero le quiero decir de que a mí sí me viene, así me pasa lo que ajeo, me viene mucho celo cuando que como una vez que ocupaba, llegó una pareja, bien lindos, bien humildes, bien bonitos ellos, y no había, o sea, yo estaba viviendo en un apartamento con mi hija, con mi otra hija, con mi hijo y con mis dos nietos, no teníamos prácticamente, les voy a decir, o sea, yo fui sincera, le dije, "Ay, hermana, me encantaría llevarla a mi casa, pero no tengo lugar. Yo misma dormía en el suelo, o sea, también se queda mi sobrina y mi sobrino, ahora me acuerdo, porque no le podía ofrecer, porque mi sobrina y yo dormimos como un buen tiempo, unos meses así en el suelo en un colchón inflable. Y luego Leslie tenía su recámara, Leslie siempre ha sido muy privada por cuestiones personales de ella que ella ha tenido en su vida. Y luego, pues Damián es varón, pues obvio, y Damián y Brian dormían en otra recámara. Y para este tiempo también teníamos otra, es que estaba la casa llena, teníamos a Eduardo dormía en el sofá o se intercalaban, de repente se venía Brian y dormía en el sofá y Eduardo dormía con Damian. Y luego en la otra recámara, dormía mi hija y sus dos niños y era todo. O sea, ya se acabó el espacio, no hay espacio, todo estaba ocupado. Entonces, todos los demás también tenían casas lindas y muy grandes. Yo no tenía esta casa que me regaló mi esposo. Era un apartamentito, como les digo. Y todos, yo conozco las hermanas y los hermanos con casas lindas, grandes, así como esta, grandotota, bien bonitas. Pero mire, fue el hermano más humilde, el que agarra estampillas, el que le ayuda al gobierno, o sea, o sea, fíjese, son los más humildes los que son fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, que son fieles, o sea, él tuvo por meses a esta pareja y bueno, yo le echaba la mano, le digo, no, no los puedo tener en mi casa, pero sí le echaba la mano con mandado o me traía, mientras el hermano trabajaba, yo me traía a la hermana conmigo y aquí se estaba ella conmigo todo el día, eso sí, le echaba la mano con eso al hermano que les ofreció, al hermano, el solito, un hermano ya grande de edad también, pero bien bueno, entonces ahí también me daba celo, yo decía, es que yo no puedo, pero los que pueden, ¿por qué no lo hacen? Y ese es el miedo que me da a mí, no el miedo, sino que yo no quiero, esta soy yo, cada quien como quiera, pero yo le digo a Dios, porque yo siempre tengo gente aquí, ahorita no tengo a nadie, pero ya no tarda en que voy a mandar traer a la hermana Mari Meléndez para hacer radio, o al rato viene Gustavo, o al rato viene alguien,
O sea, yo hasta les hice un cuartito así como la pareja esta que le hicieron a Eliseo, que le hicieron un cuarto. Yo también le hice un cuartito para tener así hospedar a mis pastores, hospedar, o sea, las hermanas que vienen, las familias que vienen al evento, así. Bueno, entonces, me da ese celo y es lo que yo les digo, al punto que voy es que un día vamos a llegar al cielo y yo, a mí se me figura y a lo mejor no sé si va a ser o no, la Biblia no dice, pero yo no quiero que Dios me diga, porque Él mismo les ha preguntado, tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, me diste de beber. Y luego los muchachos, los discípulos dijeron, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo tuviste sed? Entonces se me fura a mí que si Dios nos va a preguntar por esas pequeñas cosas, también nos va a preguntar, te di un carro, ¿lo usaste para darle ride a los niños, a las ancianas, a los que necesitaban ride, para ir a la iglesia, para ir al doctor, para ir a levantar su mandado? Entonces, mi carrito ya tiene del 16 hasta ahorita, haga de cuenta que tiene como 40 años, está bien gastado mi mueblecito. Ya hasta pedí uno nuevo, pero no me lo quieren dar porque no tiene tantas millas así, pero sí jalo mucha gente todo el tiempo y todo lo que cargo para las misiones. Y con lo que se concerniente a la casa, les digo, yo tengo una hija que tiene ya issues, ¿verdad? O sea, ella es muy antisocial. De repente la van a ver, no sé si un día la vieron aquí de espaldas, quería estar aquí conmigo, pero es esa consecuencia, los dos están así, pero bueno, ahorita Demian está trabajando. Pero Leslie lo tomó más duro la pérdida de su hermana. No era así ella se puso así de, o sea, que no quiere ver a nadie, pues nomás aquí en la casa se la pasa. Entonces yo batallo mucho, pero yo le digo a mi hija, es que si Dios nos dio esta casa es para la obra también y que tú estés así me mortifica porque yo me detengo de invitar a los pastores a que vengan a tomar el café o que venga gente a quedarse por periodos de tiempo y yo pues sí le doy mucha prioridad a mi hija Leslie, pero también yo le digo a Leslie, le digo a mi hija, van a pensar que te tengo secuestrada, que te torturo o algo, y no le da risa. Eh, pero no quiero que Dios me pregunte un día, yo le digo a Leslie, yo no quiero que Dios me diga un día, no sé si lo va a hacer o no, pero yo quiero salir chut, exenta, vea que Dios me diga, pásale siervita fiel, pásale a aquella esquina aunque sea, no me tiene que dar corona mi Cristo, y si me la da, pues ya sabemos que es para él. Pero ahí en una esquinita, si quiere que le barre calles de oro, mar de cristal, yo bien contenta que lo voy a hacer. Pero sí, para poder pasar, yo con mucho gusto le digo al Señor, esta casa tú me la diste, yo la quiero compartir, yo quiero que sea un lugar donde yo pueda bendecir, que entren y salgan bendecidos. Y a lo mejor no todo el mundo puede entrar, ¿verdad? Que eso es otro tipo de prédica, otro tipo de enseñanza hablando de guerra espiritual. No a todo el mundo se le da la bienvenida y no a todo el mundo acuestas en tu cama y así. Yo sé mis reglas y conozco todo eso, pero como le digo, como cristiana, yo quiero tener esa parte como el buen samaritano, de hacer mi parte y a mí me entra el celo así como ajeo. Solo les quería platicar eso, porque lo tengan en cuenta, ¿eh? Que ya me van conociendo. Entonces dice ahí, y aunque no había nada de malo ni de ilegal en las casas hermosas, ¿por qué no? Dios no podía permitirles tener contentamiento mientras vivían en desobediencia. El descontento y las insatisfacciones, y eso viene en el 1:9, y dice, el descontento y la insatisfacción en la vida se ven en las 5 metáforas del 1 al 5. Entonces vamos a tener que leer 1:5 y el 1:6. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, piensen, señores y señoras, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornada en saco roto. O sea, todo lo desperdiciaban, todo porque no le estaban dando su prioridad a la casa de Dios, y no necesariamente porque nomás por las 4 paredes, sino porque si tú no estás poniendo atención en la casa, no estás poniendo tampoco
caso al dueño de la casa, que es Dios. Entonces dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce. Ay, no, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Ay, es que está bien tremenda la palabra. Y fíjese que siempre que leo esto me vuelve a tocar porque no queremos pecar en esa manera, descuidar. Y no nada más le dice el templo, es que si se fijan, esta apariencia o esta figura retórica está hablando, no estás yendo no estás yendo al servicio, no estás yendo al templo, ni siquiera lo estás limpiando, cuidando, como no lo estás reedificando, pero está hablando también de nuestras vidas personales, o sea, somos nosotros somos el templo de ese Espíritu Santo, ese llamado también es para nosotros ahora. Entonces hay que examinarnos. Es que siempre me va a tocar, siempre. Y yo le digo al Señor que no me pase yo del límite de ponerle mucha atención a mi casa, que no me pase yo del límite donde tú me veas que yo ya me está pasando lo que a tus hijos de Israel ahí en el libro de Ageo, ponme en cintura. Y por eso, y cuando yo leo esto, yo me vuelvo a acordar que esta no es mi prioridad. Yo les había dicho, tengo primas y amistades que siempre están muy guapas, siempre con su cabello perfecto, sus uñas largas perfectas y todo muy perfecto. Y sus casas están muy lindas también. Y luego nos comentamos mi hermana y yo, "¿Pero cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque yo todo el día ando así, así como lo normal, como andamos todas. Y claro, yo para salir allá, pues yo ya tengo colgada mi ropa que voy a usar, la uso esa hora, 2 horas, y la vuelvo a colgar. Nunca la lavo, porque el día que la lave se va a deshacer la hilacha. ¿Por qué? Porque es ropa de timo. Y así la van a ver bien linda, bien elegante, pero es una tela, pero bien corrientita, así bien delgadita. Pero entonces nos decíamos ella y yo, ¿cómo le hace? Le digo, porque su prioridad es esto. Esa es la casa ¿cómo se dice? Aterazonada de ellas y de ellos y así. Hay gente que cuida su troca, su carro, sus llantas, o sea, los rines. Hay gente que le gusta andar enjollada. Toda la gente va a tener su prioridad en cada cosa, pero nosotros los cristianos, esta debe ser nuestra prioridad. Esto debe ser, Dios debe ser nuestra prioridad. Lo que a Dios, los negocios de Dios, la casa de Dios es un negocio de Él. Eso es lo que a nosotros nos debe de interesar. Todo lo que le pertenece a la obra, al reino, a sus negocios. Así como dijo Jesucristo, yo vengo a hacer los negocios de mi Padre. A eso vine, a servir y a tener cuidado de los negocios de mi Padre. Y nosotros y me cuento también en ellas porque les digo, cada vez que lo leo me toca y yo le digo al Señor, no me dejes que me pase el límite. Todo tiene un balance, ¿ah? Hay que poner atención a la casa, tener limpio, recogidito, organizadito, aquí bonito todo y hacernos, si nosotras queremos predicar, o sea, esa es la regla que yo tengo. Yo estoy aquí enseñando, pero yo tengo una regla. Antes de yo meterme para acá, mi casa tiene que estar limpia, recogida, barrido, trapeado, limpiado. Claro, nunca le vas a dar fin. Hay de repente tiempos en que no me alcanzó los tres ni modo, porque mi prioridad es esta. Pero hay que tener un balance, ¿sabe cómo? No estaba enojado Dios que estuviera bonito, limpio y florecitas por acá, el cuadrito por allá. Es porque tenían años que no le ponían atención a la obra, a la casa de Dios. Y luego, ya son las 9 y no acabamos, vamos a tener que acabar el lunes y ya. El lunes ya seguro que acabamos en los primeros 20 minutos o media hora a lo mejor. Voy a poner aquí la, es que estuvimos hablando así de, de estos arcángeles, ¿cómo le dicen? Querubines aquí. Yo creo que me quedé como por aquí.
¿En qué página nos quedamos en el PDF? 171. Ujú. 171, ok. Y ahora es el 10. El 26, ok. Como quiera le puse mi notita ahí. Ay, no. Espero que haya sido de edificación esta clase. Yo creo que de todo vamos Muy, aprendiendo. muy, muy, mucha edificación. Espero que sí, pero les toca a ustedes la lectura, ustedes son los que tienen que leer, ustedes aquí, como les digo, la escuela siempre les va a dar lo básico para que ustedes se desprendan, para que ustedes desarrollen y para que ustedes en casa hagan lo que tienen que hacer, porque yo aquí puedo estar leyendo y ahí me quemo las pestañas en la cocina donde estoy en mi mesa, mi otra mesa, ya saben, la mesa que tengo allá, ahí es donde le doy el repaso o estoy estudiando para el podcast o lo que sea y yo ya voy muy aprendidita, pero aquí cada quien tiene el interés de darle la prioridad a esta escuela de lo que van a aprender es para su propio bien, para su propia edificación y para que ustedes puedan ser los mejores evangelistas, los mejores predicadores. Como les he dicho antes, yo soy la mejor lachista, la mejor persona que pone pestañas aquí en First Acton y no me quiero dedicar a otra cosa hasta que aprenda otra cosa. Entonces, si yo voy a decir que soy cristiana, yo voy a hacerme segura, me voy a asegurar de que voy a ser la mejor cristiana y se lo digo al Señor. A lo mejor no soy la mejor cristiana, pero sí le digo al Señor, esta es mi capacidad y si tengo más, pues púchala para afuera, ¿verdad? Que salga todo y que podamos ser esos cristianos que siempre, o sea, que sean una antorcha grande, que dé mucha luz, que enseñemos, pero no nomás todo esto acerca de la letra de enseñar, sino que nosotros esté esa llenura del Espíritu Santo, que esté esa unción y que haya mucho amor, que siempre tengamos esa, que son, como dijo el hermano, dijo, espero que me lo tome a bien, me dijo un hermano. Entonces yo le mandé decir, todos los cristianos debemos ser inofendibles, que no nos ofendamos para nada. Y eso es de lo que se trata, ir madurando, ir formando ese carácter de tal manera que no, nada nos ofenda. Y si sabemos de alguna cosa, de que alguien está hablando mal de nosotros, como si no nos supemos. Nosotros debemos de dar amor, 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 amor a diestra y siniestra. Nadie nos debe de ofender. Nadie, nadie, nadie. Y si alguien nos ofende, quizás algo hicimos nosotros, hay que ir a pedir perdón, porque así dice la Biblia. Si tu hermano te ofende, ve, pídele perdón, porque a lo mejor te ofende por algo y tú ni cuenta te das. So, bueno, vamos a orar. Yo le voy a pedir a mi hermana Dios, Mari, si quiere cerrar con oración, por favor, en esta noche. Amén, pastor, amén. Bueno, Señor, te damos gracias primeramente. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, este tiempo de enseñanza, de sabiduría, Señor. Gracias, Padre, por cada palabra, Señor, que tú colocas en la boca de nuestra pastora, Señor. Asimismo, cada instrumento que somos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo maravilloso, porque nos reunimos, Señor, siempre para glorificar y exaltar tu precioso nombre, Señor. Gracias, mi Cristo amado, porque tú eres Dios soberano, eres grande, eres poderoso y eres el que nos enseña, eres nuestro rabí, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque tu palabra nos edifica cada día, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu amor, Señor, por mostrarnos cada día tu amor con estas enseñanzas, Señor. Cada día nos edificamos más, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a nuestra pastora Eunice, Dios, que ella pueda tener un descanso reparador, Señor, y que sigas llenándola cada día de tu sabiduría, Señor. Dale revelación, Señor, de todas aquellas cosas que tenga en inquietud en su mente, Señor. Dale revelación de espíritu para que pueda ser transmitido a otras personas, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, que ahora cuando nos acostemos, descansemos, como dice tu palabra, en Salmo 4:8, que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque confiamos en ti, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres Dios soberano y a ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Le mando saludos al pastor Alex, a Cintia,
mi hermana Dios Mari, es que aquí tengo la lista del hermano, el pastor Freddy, Gloria Chacón, quien más vino, José Octavio, saludos hasta Monterrey, la hermana Julie Paredes, Patricia, estaba también ahí esta Gloria, y estaba tu hija y tu nuero, Sí, Lucía, Dios la Lucía. bendiga, pastora, Dios los bendiga a todos. Sí, ya está el hermano Garagati, no sé quién más vino. Ahora, Dios me lo bendiga, pastor. Bueno, pues a todos les mando un saludo, un abrazo. Ahorita nos vemos. Pues bueno, si nos vamos a ver y si no, pues no. Gracias, Dios me los bendiga. Ya paró el pastor. Amén, pastora, ya lo paro. Bendiciones. Gracias. saludos a todos. Dios me los bendiga. Y también a ustedes, Pastor Freddy, Dios lo bendiga. Octavio, Bendiciones. saludos. Gracias, Gloria. Bendiciones, pastor. Dios bendiga. Bendiciones. Bendiciones.